El pastor hablaba que estábamos llamados a grandes cosas, un llamado a la grandeza. Yo les quiero hablar, les quiero compartir una palabra que ya me venía hablando Dios, y el título de la palabra es los mantos de un llamado. Repita conmigo, los mantos de mi vida. La ropa que usamos muchas veces determina una personalidad, un estilo o algo que queremos mostrar. No nos ponemos ropa porque sí. Muchas veces algunos sí, quizás no les interesa mucho, pero entonces ponen ropa o una determinada ropa para marcar un estilo, para marcar una diferencia, para marcar una personalidad. Hay muchos que se ponen una ropa, una marquita, Lacoste. Y están con la costa ahí grande que se te vea. Y inflas el pecho para que se te vea el cocodrilo. Y después estamos los otros que usamos, no es Lacoste, la costeleta dice aquí. Ni llega. No es cocodrilo, es un lagarto, no llega ni a ser parecido, mira. Y están después las personas que se visten de una determinada manera. Yo ya sé lo que se ponen: bermuda, remera ajustada, gorrito, mate y termo. Este juega el fútbol. Ya sabe que este juega el fútbol. Se viste de una determinada manera para marcar algo. Después los que andan de traje y con así un coso en la mano, este evangélico. Este sí o sí, o testigo de Jehová o evangélico. Para cualquiera de los dos bandos te confunden. Ahora, ¿qué voy? ¿Y por qué le hablo de estos ejemplos? Porque Jesús llama por medio de la ropa. ¿Cómo que Jesús llama por medio de la ropa? Porque Jesús llama por medio de los mantos. Cada persona tiene un manto en su vida. Y en estos últimos 2 meses, y seguramente en el 2025, yo te quiero hablar de 3 mantos que Dios quiere ponerte y que tienes que ponerte para que puedas cumplir con el propósito y llamado que Dios tiene. Primero tienes que entender que todos somos absolutamente llamados aquí. Absolutamente todos tenemos un propósito de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos vinieron por primera vez en esta noche? Levante la mano. Bien, ahí varias personas vinieron. Un aplauso para las personas. Que Dios los bendiga y que se puedan sentir como en su casa. El primer manto que les quiero hablar, y es para todos, es el manto del llamado. En Primera de Reyes 19, el versículo 19 al 21. Si me pueden poner en la pantalla, por favor. Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Ahí está. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Bueno, versículo 19. Para que entiendan, estamos en el Antiguo Testamento. Un profeta llamado Elías, Dios le dice: alguien tiene que continuar con lo que vos empezaste. Y esa persona va a ser Eliseo. Entonces dice la palabra que pasando Elías por el camino, vio a un joven que se llamaba Eliseo. Y ese joven estaba arando bueyes, estaba trabajando. Y dice la palabra que pasó sobre él y echó sobre él su manto. Ahí en el versículo 19 dice: echó sobre él su manto. ¿Por qué echó sobre él su manto? Y automáticamente dice que cuando echó sobre él su manto, Eliseo le dijo: espera, antes que te siga, déjame que despida a mis padres, que deje toda la casa en orden, y me voy con vos y te sigo. Ahora, ¿por qué por tirarle un manto encima tenía que seguirlo? Antes, los judíos, o la costumbre judía, era que cuando una persona tiraba sobre otra el manto, sobre todo en los esclavos, significaba que él te compraba, que él ponía un precio por tu vida, que él estaba dispuesto a ser tu nuevo amo. Pues estamos hablando de épocas de esclavitud. Ahora, Dios, ¿qué quería marcarle a Eliseo?
y que quiere marcarte tu vida. Dios está tirando un manto, Jesús está tirando un manto sobre tu vida. Y no es para que seas esclavo. ¿Saben qué llamado? ¿A qué lo estaba llamando Elías a Eliseo? Elías le estaba diciendo: Eliseo, escucha, vos no has nacido para ser un campesino y para trabajar en el campo toda tu vida. Vos has nacido para predicar mi palabra y predicar a los reyes, para predicar a los gobernantes de la ciudad. Vos vas a hablar y vas a tener un palacio. Gente te va a servir a ti. Voy a dar palabra a través tuyo. Yo te voy a usar en las naciones. Incluso en muchas naciones te voy a usar. Ese era el llamado que Dios le estaba dando a Eliseo. Un llamado grande. Yo me imagino que Eliseo, un hombre que solamente trabajó toda la vida en su campo, dijo: pero si yo soy un simple campesino, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a servir a Dios? ¿Cómo le voy a servir si yo no sé nada? No importa de dónde vengas. Importa que Jesús tiró el manto sobre tu vida. Que Jesús pagó el precio por tu vida y por tu llamado. Y que Jesús tiene un llamado que es más grande del que imaginas. A todas las personas que estamos aquí, Jesús nos echó el manto. Sobre todas las personas que estamos aquí, tenemos un manto. Y hay un manto que tenemos que seguir. Y dice la palabra que dejó, en el versículo que sigue, versículo 20, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y dejó también los bueyes. ¿Qué significa? Que todas las personas que tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que dejar nuestro pasado. Los bueyes representaban el pasado de Eliseo. Y muchas personas no pueden seguir el llamado de Dios porque no dejan su pasado. Y el llamado siempre te va a hablar respecto de tu futuro, nunca respecto de tu pasado. Pero si vos sigues condenándote por tu pasado, si sigues sin superar el dolor de un pasado, si sigues sin saber enfrentar ese trauma que viviste, nunca vas a poder cumplir el llamado y el propósito. Si no dejas tu pasado, jamás vas a poder cumplir el llamado y propósito que tienes en un futuro. Pero Eliseo entendió que tenía que dejar su pasado. Y dice la palabra: deja que despida a mi madre y a mi padre. ¿Sabe a qué tenemos que dejar por un llamado? A las personas que más queremos. A las personas que más queremos. No es que yo voy a llegar a mi casa y me voy, chao mami, chao papi, no, porque voy en la calle. Todavía no llego para despedir a mi mamá y mi papi como Eliseo. Pero ¿a qué voy? Hay gente que tiene que dejar a personas que son parte de su pasado. Y que vos sabes que esa persona es parte de tu pasado. Las personas que no te dejan mirar hacia el futuro de parte de Dios y con Dios, son gente que tiene que estar en tu pasado. La gente que te aleja del propósito de Dios es gente que tiene que empezar a estar en tu pasado. Pero yo quiero a esa persona, pero esa persona me hace bien. Si te hace bien, jamás va a ir en contra del propósito de Dios. Jamás va a querer que vayas en contra del propósito de Dios. Entonces tienes que dejar personas y tu pasado. Y después, más adelante, cuando Eliseo empezó a seguir a Elías, ocurrió un milagro tremendo. En 2 Reyes 2, del 1 al 3. Segunda de Reyes 2, del 1 al 3. Si lo tienen en la pantalla, me avisa. Segunda de Reyes 2, del 1 al 3. Si no, aquí ya lo leo en la Biblia. Dice la Biblia: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Versículo que sigue. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo que sigue. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Vamos al versículo 8. Elías se siguió por un largo tiempo a Eliseo. Y en un momento Dios quería arrebatar al cielo a Elías. Y Eliseo lo sabía, que su maestro ya no iba a estar con él. Y en el versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron de un lado a otro y pasaron ambos por lo seco. Versículo que sigue.
Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo que sigue. Él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no, dice la palabra. Hasta el 14, sigamos. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo que sigue. Y viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Versículo que sigue. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando, me dejó sin visión aquí. Y tomando, dice la palabra, versículo 14. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que golpeó él mismo las aguas, se apartaron un lado del otro y pasó Eliseo. ¿Qué dice la palabra? Que en un momento, cuando Elías estaba por ser arrebatado, el maestro de Eliseo, dice la palabra que le dijo, si me vieres ser arrebatado hasta el cielo, te daré una doble porción de mi espíritu. Y efectivamente Eliseo lo pudo ver. Dice la palabra que agarró su manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Las aguas se abrieron. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Cuando agarras el manto que Dios tiene para tu vida, no hay mar, no hay circunstancia, no hay pared y no hay muro que te pueda detener. Cuando agarras el manto del llamado de Dios, las aguas se van a empezar a abrir en tu vida. Cuando agarras el manto del llamado de Dios, las aguas empiezan a abrirse y ¿saben qué empiezan a ocurrir? Empiezan a ocurrir milagros en tu vida. Porque empezó a ocurrir milagros en la vida de Elías, en la vida de Eliseo. Se empezaron a abrir los mares, empezó a caminar y se le abrió un camino. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que si decides agarrar el manto de Jesús, que si decides agarrar el manto del llamado, no hay mar que te pueda detener, no hay puerta que no se te pueda abrir y no hay impedimento que no puedas vencer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque agarró el manto que tenía que agarrar para cumplir su llamado y su propósito. ¿Y por qué no se me abren las puertas en mi vida? ¿Por qué no se me abren las puertas? ¿Por qué me sale todo mal en mi negocio, en mi casa, en mi ministerio? Es porque no estás agarrando el manto de tu llamado. Muchos dicen, ¿por qué me salen mal las cosas en la vida? Es porque no estás agarrando el manto del llamado. Porque cuando Eliseo agarró el manto, las puertas se abrieron, los mares se abrieron, las oportunidades empezaron a venir. Los impedimentos que le impedían avanzar se empezaron a quitar de su vida. Pero tienes que entender que en Jesús solamente lo vas a poder hacer. Que en Jesús solamente vas a poder cumplir el llamado y el propósito. Que solamente en Cristo se van a abrir las puertas para tu vida. El primer manto que quiero hablarte es del manto del llamado. El segundo manto es el manto de la conversión. Repita conmigo, me tengo que poner el manto de la conversión. Hechos 7, del 51 al 60. Hechos 7, del 51 al 60. Hoy vamos a leer bastante Biblia, pero vale la pena. Dice la palabra que en un momento, cuando estaban los apóstoles empezando a predicar, dice, vamos a poner más gente para que predique. Necesitamos consagrar otros apóstoles, otros diáconos. Y uno de ellos fue un jovencito que se llamó Esteban. Esteban fue un joven que no tuvo miedo de predicar la palabra. Dice la palabra que era un joven lleno del Espíritu Santo y que portaba un gran manto. Dice la palabra que empezó a rebatir contra los judíos. Empezó a contar toda la historia del Antiguo Testamento. Y contaba cómo cada persona, cómo cada uno de sus ancestros se negaban y se resistían a Dios. Porque cada vez que Dios hablaba algo, ellos no obedecían, no hacían caso.
Y en esa confrontación ahí dice Esteban, y termina cerrando su mensaje, su predicación: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cuánto conocen gente que se resiste al Espíritu Santo? No hay nada peor que resistirse al Espíritu Santo. Quizás tu papá, tu hijo, tus padres, o quizás vos te estás resistiendo al Espíritu Santo. Y qué feo es que nos digan, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Y Esteban confrontó con ese mensaje. Ustedes se resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres lo hicieron, como en la antigüedad también lo hicieron. Versículo que sigue, hasta el 60. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones los judíos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Presten atención, que ese es el versículo clave. Y el versículo 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60 y terminamos. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén, 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 amén. Quiero que me pongan Hechos 9, del 1 al 6, vamos a leer después. Pero dice la palabra y cuenta Esteban que empezó a predicar y los judíos se endurecieron tanto con él, lo odiaron tanto, que terminaron apedreándolo y matándolo a Esteban. A este hombre que predicaba la palabra con tanto amor, con tanta pasión, con tanto denuedo, lo terminaron matando a piedrazos. ¿Quién? Los propios judíos, la gente religiosa, la gente que se resistía al Espíritu Santo. Y dice la palabra que en un momento pusieron las ropas de Esteban. ¿Saben qué pusieron? El manto de Esteban a los pies de ¿quién? De Saulo, de un joven llamado Saulo. Y dice que Saulo consintió la muerte. Saulo estaba de acuerdo que esa persona haya muerto. Y miren lo que Dios hace con esa persona que estaba de acuerdo en matar a los cristianos. Dice el versículo Hechos 9, del 1 al 6, más o menos vamos a leer. Saulo, este joven al que le habían tirado la ropa delante de él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, porque Saulo perseguía a la iglesia de Jesús, vino al sumo sacerdote, versículo que sigue, le pidió cartas ¿para qué? Para meter preso a los cristianos. Versículo que sigue. Vamos rápido. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién es, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es golpear, es dar puños o puñetazos contra un aguijón. Versículo que sigue. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Poneme el versículo Hechos 9, 20. Y después que le hizo caso de haber estado 3 días ciego y en ayunas, Saulo se levantó y miren lo que comenzó a hacer. Enseguida, cuando Saulo se había levantado, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. El que perseguía a los cristianos, el que los mataba, el que estaba de acuerdo con que hayan matado a un cristiano, el que se resistía al Espíritu Santo, esa persona empezó a predicar a Jesús. Esa persona, dice, empezó a predicar de Dios en todos lados, porque a partir de ahí empezó a predicar a todo el mundo. Y yo le predicaba: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esta persona que te perseguía ahora te predica?
¿Y saben por qué? Porque le traspasaron un manto. Porque le traspasaron un manto. ¿Cómo que le traspasaron un manto? Yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando vio la muerte de ese joven, él no tenía idea de que Jesús lo estaba llamando en ese momento. Porque dice la palabra que el manto de Esteban cayó sobre los pies de Saulo. ¿Saben qué le estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo: ahora el que va a continuar el llamado de Esteban vas a ser vos. Ahora el apóstol que se va a levantar en vez de Esteban sos vos. ¿Por qué? Porque los mantos se traspasan. Los mantos se traspasan. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que si tu hijo, que si tu esposo, tu esposa, ese que es terco, ese que es duro, ese que se resiste al Espíritu Santo, ese hijo que está perdido en las drogas, a ese hijo se le va a traspasar el manto del Espíritu Santo. A ese hijo se le va a traspasar el manto de la conversión. A ese hijo lo vas a ver predicando tu palabra. A esa persona, tu marido, lo vas a ver sirviendo en el altar. ¿Por qué? Porque los mantos se traspasan. Porque Esteban traspasó el manto de su llamado. ¿Y saben qué? Vos le tienes que traspasar el manto a tus hijos. Vos le tienes que traspasar el manto a tu familia. Vos le tienes que traspasar el manto a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Pero para traspasar, ¿y qué manto le traspasó? Le traspasó el manto de la conversión. ¿Por qué? Porque cuando Pablo tuvo ese manto ahí a sus pies, y después de haber tenido ese encuentro con Jesús, se convirtió totalmente. Nunca más volvió a perseguir a los cristianos. Y muchos no estamos convertidos. No tenemos el manto de la conversión. Y si no tienes un manto de la conversión, no tienes un manto que traspasar. Esteban era un hombre que vivía lo que predicaba. ¿Cuántos pueden decir: yo vivo lo que predico? Yo no miento, yo no engaño, yo no estafo. Yo no soy infiel a mi esposa. Yo no soy infiel a mi marido. Yo realmente soy un buen padre de familia. Porque si no, ¿qué manto vamos a traspasar? Los mantos se traspasan. Y cuando uno traspasa un manto, no lo hace solamente con palabras, sino lo tienes que hacer con acciones. Porque de nada sirve que digas que sos cristiano si no vives lo que predicas. Si no vives lo que predicas. Si en tu manto no hay una conversión, no puedes traspasarlo. No solo se van a convertir tus amigos y tu familia por lo que hables, se van a convertir por lo que te vean hacer, por cómo te vean actuar, por cómo te vean dirigir y tratar a tu casa, a tu familia. Él sabía. Y escuchen, ¿saben qué más? ¿Cuál es otra característica de un convertido? Que un convertido perdona a los que le tiraron piedras. Un convertido, el que tiene un manto de un convertido y que puede traspasarlo, perdona a los que le tiraron piedras. En Hechos, ¿dónde estábamos? En Hechos, versículo 8. En Hechos 8, perdón. Hechos 7, perdón, versículo 57. Hechos 7, versículo 57. Versículo 58. Ya les digo cuál es exactamente. Versículo 59. Creo que ahí es donde dice. 60. Perdón, no sé cuál es. Ahí está. Y puesto de rodillas cuando estaban por apedrearlo a Esteban, dice la palabra que Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, en el peor momento de su vida, cuando le estaban apedreando, cuando lo querían matar, él decidió perdonar a los que lo estaban hiriendo. Él decidió perdonar a los que lo estaban queriendo matar. Y yo me imagino que el apóstol Pablo vio eso. El amor, cómo triunfó el amor por sobre el odio y el rencor. ¿Por qué? Porque un convertido perdona. Pero a mí me hirieron de muerte. Me hirieron de muerte, me dejaron, me abandonaron.
Un convertido perdona. Un convertido perdona las piedras que le tiran. Tienes que ponerte el manto del convertido para poder traspasarlo. Y ¿saben qué? Tus hijos tampoco se van a criar con odio. No van a odiar a su papá que los dejó. No van a odiar a su mamá que los abandonó. Pero si no te pones ese manto, no vas a poder traspasarlo. Tengo que ponerme el manto del convertido. Y cuando vean ese manto en vos, mucha gente va a querer tener tu manto. Cuando vean los cambios que hiciste en tu vida, mucha gente va a querer tener tu estilo de vida. Y muchos van a querer ser como vos. Y el último manto, les he dicho que iba a predicar cortito. El último manto que les quiero predicar, repita conmigo, me tengo que poner el manto de escarlata. Mateo 27, del 27 al 28. Mateo capítulo 27, del 27 al 28. Si lo tienen, me avisan. Ahí está. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo que sigue. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Esto es cuando Jesús está por ser crucificado. Dice que lo desnudaron y le pusieron un manto de escarlata. Investigando un poco, pues yo le preguntaba, ¿por qué un manto de escarlata? Me preguntaba al Señor, ¿por qué un manto de escarlata? El escarlata es un color púrpura y rojizo. El color escarlata viene del hebreo Tolat Hashani y es derivado de un insecto que es un escarabajo. Ahora lo que me sorprende es cómo se reproduce este escarabajo. ¿Y por qué les voy a hablar de un insecto, un escarabajo? No es que estamos en Animal Planet aquí como investiga de insectos. Es una palabra que Dios me ha mostrado. Porque dice que este insecto, ¿saben qué hace cuando quiere dar a luz? Es un insecto que se va y se fija en las maderas. Ve alguna madera, algún árbol y se fija en la madera. Y cuando está por dar a luz para reproducirse, empieza a derramar un líquido. Y ese líquido es el color escarlata. Y en base a eso es que viene que se le nombra el color escarlata, en base a este escarabajo. Y dice que ese líquido empieza a fluir por toda la madera. Por toda la madera. Hasta que puede dar a luz a todos sus hijos, a todas sus crías. ¿Y saben qué pasa después con ese insecto, con ese escarabajo? Muere. Muere. Y en la misma secuencia que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús estaba poniendo el manto de escarlata, Él estaba entendiendo que tenía que morir como ese insecto. Que tenía que morir. ¿Y saben cuál es el manto que tenemos que ponernos? El manto de escarlata. ¿Por qué me tengo que poner el manto de escarlata? Porque tengo que morir a muchas cosas en mi vida. ¿Y por qué tengo que morir? Porque cuando yo pueda morir a mi vida, pueda morir a mis sueños, pueda morir al pecado, pueda morir a mi yo, a mi ego, voy a empezar a dar luz a todo lo que Dios quiso. Voy a empezar a dar luz en mi vida. Voy a empezar a dar luz a mis hijos. Voy a poder empezar a dar luz en mi familia. Tu vida va a empezar a tener luz. Pero tienes que ponerte el manto de escarlata. El manto de escarlata significa el precio que tienes que pagar por seguir a Jesús. Es el precio que hay que pagar por dar a luz cosas nuevas. Es el precio que hay que pagar. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio. Pero Jesús ya pagó el precio de la cruz por ti. Jesús murió en una muerte terrible por tu vida. Y a Él no le importó toda la sangre que tuvo que derramar. A Él no le importó todo el sufrimiento que tuvo que dejar en ese madero. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que estaba dando luz a algo nuevo. Él sabía que estaba dando luz a tu vida. Él sabía que iba a sacar a tu hijo de la droga. Él sabía que iba a restaurar a tu matrimonio. Así que si hoy en esta noche decides ponerte el manto de escarlata, Jesús va a empezar a dar luz cosas en tu vida. Jesús va a empezar a dar luz en tu corazón.
corazón. Jesús va a empezar a dar luz en todas las áreas de tu vida. Si me acompañan los músicos, que ya estoy terminando. Toda la ropa en la Biblia tenía un significado. Jesús no se puso un manto de escarlata por ponerse. No le pusieron por ponerse. Era para que cumpliera lo profético. Era para que muriera en esa cruz y pudiera dar a luz muchas cosas en su vida. Hoy hablaba con mi papá, con mi mami, y decían... Digo, sí, yo conozco a esta persona porque él ha jugado en el seleccionado de Santiago conmigo, al fútbol. Y me dice, y yo le digo, no me debe ni querer ver, ni cruzar, le digo. ¿Por qué? Y si por mi culpa hemos perdido, le digo, la final que hemos jugado en el torneo de fútbol. Ah, no sabía, no me acordaba, me dice. Y claro, le digo, si por eso yo después voy a la iglesia. A la semana siguiente, perdemos el campeonato con el seleccionado de Santiago, el campeonato de fútbol por penales. Y a la semana siguiente empiezo la iglesia. Y a partir de ahí le digo, me convierto y empiezo a venir con todo. Mira vos cómo de todo lo malo que has pasado, has terminado siendo un chico tan bueno, te has ido tan bien, te has recibido de abogado, estás haciendo esto y aquello. Y ellos solo también veían. ¿Por qué? Porque no me veían a mí. ¿Saben qué veían? Un manto. Y ese manto tuve que pagar un precio. Para estar hoy aquí, y todas las personas que predican o que están en la alabanza, tuvimos que pagar un precio. Y duele horrores. Pero les aseguro que no hay mejor cosa que sufrir para dar a luz a lo nuevo. Vas a sufrir por tu hijo que está en la droga. Vas a sufrir por restaurar tu matrimonio. Vas a sufrir por dejar el pecado. Vas a sufrir por seguir a Cristo. Pero te aseguro que mayor va a ser la satisfacción de dar a luz. Mayor va a ser la satisfacción de dar a luz en tu vida. Pero tienes que ponerte el manto de escarlata. Tienes que ponerte el manto del llamado. Tienes que ponerte el manto de la conversión. Tu vida no puede seguir igual. Y hoy te aseguro que si tú decides en esta noche, no sé qué manto te habrá hablado Jesús. Nos pusimos tanta ropa, cualquier ropa nos hemos puesto en la vida. Yo de changuito iba de casamiento de ojota, mash y short. Ya no tengo vergüenza en la vida. Y saben que la ropa de Dios es muy cara. Los mantos esos que le hice ver son los más caros, pero vale la pena pagar el precio. Es la ropa más cara la que Dios nos pone, pero es la más linda también. Y es la que vale la pena pagar el precio. Así que ponte de pie en esta noche. Y si sientes que Dios, no importa que sea la primera vez que hayas venido, si sientes que Dios te habló en esta noche, si sientes que Dios te habló de algún manto en especial, pasa aquí adelante al altar. Porque hoy Jesús está haciendo como Elías hizo con Eliseo. Está tirando mantos por encima tuyo. Y hoy Jesús te quiere poner un manto.